Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en una sesión más de este ciclo de la guerra de Ucrania en el contexto de la contraofensiva ucraniana. Y hoy tenemos, como siempre, el placer de recibir al teniente general Juan Antonio Carrasco, que es de sobra conocido y no hace falta que yo pierda ni un segundo en presentarlo y solo decir que fue jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa y es teniente general del Ejército del Aire y un gran experto en este tema. Así que, Juan Antonio, deseando oírte. Mm, a ver, un momento. Buenas tardes a todos. José Ramón, muchas gracias por tu presentación. Y primero mi disculpa a los asistentes a esta sesión de nuestra academia, al mismo tiempo mi agradecimiento por su presencia esta tarde aquí. Ayer Manuel Medina nos ofreció en su presentación Perspectiva Geopolítica, la OTAN y la Unión Europea ante la guerra de Ucrania. Unas ideas que fueron muy certeras acerca del papel de las dos organizaciones ante la invasión de Rusia a Ucrania. Para ya continuar, lo que pretendo en esta presentación es o tratar cuatro puntos fundamentales, como son el inicio de la contraofensiva, ideas sobre su desarrollo, la situación actual, objetivos que se están logrando y respuesta de Rusia a las acciones actuales de Ucrania, algo tan importante como, como los drones y los sabotajes en esta contraofensiva. De hecho, se ha llamado a esta guerra la guerra de los drones, y la OTAN está tomando nota de todo ello para planificar operaciones en el futuro. Y por último, finalizaré con una panorámica de las operaciones y la repercusión sobre las partes. Cuando se inició la contraofensiva, todos recordaréis que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya avisaba de que la contraofensiva puede durar semanas, incluso meses. Ucrania ya está ganando terreno a Rusia. La contraofensiva será sangrienta y difícil. Los ejes de planificación o de actuación que se planificaron por parte ucraniana fueron el eje de Velika Novosilka hacia el Donetsk, es decir, hacia el este, y el eje Origiv dirección Tomak, en la línea Zaporilla, Melitopol, Mar de Azov hacia el sur, así como un objetivo estratégico identificado por ambas partes, como es la ciudad de Bakhmut, donde se han desarrollado los combates más intensos, con un gasto muy elevado en medios y en bajas por ambas partes. Ucrania, a ver si Ucrania tiene una línea de acción muy clara actualmente sobre dónde realizar sus mayores esfuerzos militares. Es decir, que Ucrania sigue empeñada en recuperar el Donbass, una estratégica ciudad para los fines de su contraofensiva. Actualmente los asesores militares estadounidenses del Pentágono reiteran desde hace meses a Ucrania, y actualmente muchísimo más, que retire fuerza de Bakhmut para emplearlas en el frente sur. Las tropas ucranianas tomaron el pasado 23 de septiembre el control de dos aldeas al sur de Bakhmut, Andriivka y Klishchivka, aldeas que están completamente destruidas por los rusos a lo largo de los combates realizados en la primera fase de la contraofensiva. La idea ucraniana es rodear Bakhmut antes de que el tiempo cambie y lleguen las lluvias y el fango y conviertan la zona en dos enemigos más para las tropas ucranianas empeñadas en ella. La aldea de Klishchivka se encuentra a 9 kilómetros al sur de Bakhmut, y este área ha estado ocupada y defendida por varias brigadas aerotransportadas rusas. Fuentes ucranianas confirman que han quedado muy mermadas tras los últimos combates. En definitiva, tanto Andrivka como Klishchivka, elementos claves para la defensa rusa de Bakhmut, están controladas hoy por hoy por Ucrania, con un objetivo final que es rodear esta ciudad y posteriormente cortar las rutas logísticas que Rusia utiliza para abastecer a sus tropas en Bakhmut. Estados Unidos aconseja a Ucrania insistentemente, otra vez desde el Pentágono, concentrar el esfuerzo de la contraofensiva en el frente de Zaporilla, en la idea de partir en dos el corredor que une los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Ucrania, por su parte, considera no renunciar a ningún territorio ocupado por Rusia. Ello obliga a una defensa de Rusia a estos territorios y, como consecuencia, a dividir su esfuerzo en material y tropas con el uso continuo de reservistas, que es lo que busca Ucrania. La ofensiva ucraniana en Bakhmut se realiza en paralelo a las operaciones en el frente de Zaporilla, frente en el que las tropas ucranianas se esfuerzan a romper la segunda línea defensiva. Recordar que en mi anterior conferencia hablaba de que tanto en el frente del este como en el frente sur,
los rusos en el otoño y el invierno pasado construyeron 3 líneas defensivas, cada cual más peligrosa y más con mayores obstáculos para anular, ralentizar y demorar la contraofensiva ucraniana que ya se esperaba. Hace muy poco, el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, el general Mark Miller, declaró expulsar militarmente a los 200.000 tropas rusas de la Ucrania ocupada va a llevar un tiempo considerable. Es un listón muy alto que va a requerir mucho tiempo. Y por otro lado, bueno, pues el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reiterado de nuevo su sentir sobre la contraofensiva ucraniana. Muchas guerras duran más de lo que se espera en principio, de modo que tenemos que prepararnos para una guerra larga en Ucrania. El Servicio de Inteligencia del Reino Unido ha difundido en su informe de inteligencia, el Intelligence Update, las siguientes consideraciones sobre el estado de las fuerzas rusas. Moral baja y síntomas de agotamiento. Desconfianza sobre efectividad de los planes de operaciones. Y esto es debido a que continuamente estos planes de operaciones están fracasando, bien porque no están bien consensuados, bien porque no tienen en cuenta la magnitud de fuerzas que se encuentran en el otro lado. Por otro lado, existe una fallida organización de las unidades versus los escenarios de actuación que estas unidades tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, pues existe una dicotomía entre la naturaleza y la orgánica de las unidades y los escenarios en los cuales están trabajando. Hay una falta de apoyo evidente de la artillería. Esto es verdad porque desde satélites de la NASA se estudia las temperaturas en la zona y los índices de aumento de temperaturas en la zona. Casualmente se ven elevados en la ofensiva, en la parte de la ofensiva o contraofensiva ucraniana, y sin embargo menos elevados en la otra parte. Luego hay un tema que hablaré posteriormente, que son las bajas elevadas por ambas partes. Bueno, esto merecerá unas palabras porque indudablemente tampoco nos podemos fiar mucho de lo que ponen los medios de comunicación. Y luego existen unos informes internos dentro del ejército ruso y de los estados mayores rusos sobre avances mal planificados reiteradamente. Y esto está produciendo una descoordinación entre las diferentes líneas y los diferentes elementos jerárquicos de las unidades. En una guerra como la actual, de la que estamos hablando, se incardinan dos calificaciones que vienen desarrollándose del mes de febrero de 2022. Una guerra de la información y una guerra híbrida. Clausewitz, en su día, acuñó el término niebla de la guerra para describir y justificar la ignorancia de algunos factores que deberían condicionar las decisiones que se toman en la guerra. Y comento esto al hilo del informe de inteligencia que aparece en pantalla. Por otro lado, un actual analista militar español, al hablar del término niebla de guerra, que ya digo que tiene bastantes años, declara que sobre los informes que tanto Rusia como Ucrania publican sobre los daños causados al enemigo, considera que los datos están inflados por la propaganda por ambos bandos. Estamos hablando de la guerra de la información. Uno de los factores que contribuye precisamente a espesar la niebla de la guerra. En el caso de las fuerzas terrestres, al menos se sabe de lo que se está hablando. Carros de combate destruidos, vehículos de combate de infantería, vehículos no blindados, sistemas terrestres que se van encontrando, etc. Esto no ocurre igual en los dominios navales y aéreos. Esta niebla de la guerra se hace aquí mucho más espesa y hablaré posteriormente de este tema en el Mar Negro, refiriéndome al Mar Negro. Fuentes de la Alianza Atlántica han incidido que los aviones no tripulados representan una gran amenaza para la OTAN y sus operaciones y para las sociedades en general. De hecho, estos sistemas pueden recabar información de inteligencia, como son las labores de reconocimiento en escenarios tácticos, operacionales y estratégicos, lanzar explosivos y atacar infraestructuras vitales y centros de gravedad de un país, entre otras misiones. La importancia que está dando la alianza a este tema nace del estudio pormenorizado que se está llevando a cabo del uso de los drones en los escenarios de Ucrania y de Rusia. Aquí hago un inciso porque últimamente he leído artículos muy interesantes sobre cómo la tecnología se ha incrementado y ha avanzado a lo largo del tiempo de estos 581 días que llevamos de guerra, en sistemas, en medios e incluso en el uso de los drones. Indudablemente, pues también todo tiene sus pros y sus contras, pero lo que es cierto es que la guerra de los drones o el uso de los drones en conflictos armados está pidiendo salto, está pidiendo su paso, está pidiendo su permanencia, y en algunos foros ya se empieza a decir algo sobre guerra no tripulada.
lo cual pues es un contrasentido al tema de la superioridad aérea, etcétera, etcétera, y de empleo de aviones de combate. Además del empleo de drones en misiones tácticas de combate en pantalla, podemos ver sobre qué objetivo de importancia estratégica ha empleado Ucrania sus drones. Si miráis a la izquierda de la pantalla, veréis que es desde aproximadamente de enero del 2023 a agosto del 2023, esos puntitos rojos significan todos los ataques que han realizado los ucranianos en territorio ruso y próximo al territorio ruso, en la misma frontera, en este periodo. Entre ellos, cabe destacar un ataque al centro financiero de Moscú, los ataques en el territorio de Rusia y misiones de reconocimiento, ataques a los buques rusos en el Mar Negro, objetivos últimamente las patrulleras Sergei Kostov y Vasily Vikov, que realizaron a 340 kilómetros al suroeste de Sebastopol, lo que da idea de los medios que están empleando los ucranianos y el control que tienen de estos medios, sobre todo en distancia, no tanto en eficacia. El ataque al aeropuerto ruso de Gonkovo, que implicó el desvío de todo el tráfico aéreo y a diferentes aeródromos y lo que ya se llamó un desastre en las operaciones de aviones civiles en ese día. El dron ucraniano TLK-50 realizó el ataque contra el puente de Crimea y estos drones empiezan a suponer una amenaza a la superioridad naval rusa. Y por último, destacar los ataques de drones contra un edificio en Kursk. Refiriéndome al uso de drones en operaciones completamente por Rusia, pues ha habido estos ataques a Kiev y Odessa últimamente con drones Shahed son continuos. Quiero destacar que este dron es de fabricación iraní, con un bajo costo y curiosamente con mucha parte de estos drones son de tecnología occidental e incluso de material occidental. Y luego el ataque al puerto de Ismail en el Danubio, del que hablaré posteriormente. Por otro lado, se están realizando unos ataques que indudablemente están afectando a la población rusa. Y no solamente por los daños que puedan causar, sino porque llevan la cruda realidad de la guerra a ese territorio ruso, con el consiguiente impacto social y de seguridad. Concretamente, y el 24 de septiembre, en la región de Moscú, se realizó la destrucción de un depósito de combustible en una unidad, albergue de la segunda división de infantería motorizada del ejército ruso. No se han descubierto los saboteadores, todo permanece en un silencio radio, lo que puede implicar que tienen vías de escape o vías de acceso dentro del territorio ruso, ayudados por personal ruso y, por supuesto, con inteligencia en todos los sentidos en la zona. Y luego en la región de Kaluga se ha llevado a cabo la destrucción del arsenal de almacenamiento de armas. Un nuevo informe del Reino Unido, de Intelligence Update del día 26, habla de lo que ha ocurrido en el Mar Negro últimamente sobre los ataques ucranianos y ha reflejado unas consideraciones sobre los resultados de esos ataques contra la flota rusa del Mar Negro y cuál es el estado de esa fuerza rusa. Primero, decir que los ataques han causado daños severos, pero localizados. Sin embargo, hay que reseñar que la flota rusa es capaz de llevar a cabo sus misiones centrales de guerra, es decir, ataques con misiles de crucero y patrullas locales de seguridad, que es lo que está realizando continuamente. La posibilidad de bloqueo de los puertos ucranianos se ha reducido bastante, entre otras cosas porque el litoral ucraniano está defendido por misiles de los cuales España dispone unos cuantos de ellos y con una eficacia evidente sobre blancos como pueden ser los buques rusos. Los ataques se vienen produciendo desde hace semanas, pero realmente los ataques los días 20 y 22 de septiembre son los que han causado más daño y han estado mejor coordinados. Es decir, se está afinando en los daños, se está afinando en el uso de armas, concretamente drones submarinos y de superficie, y se está afinando en toda cuestión de inteligencia para producir un bloqueo de esa fuerza rusa, o al menos que las acciones de la misma se alejen de lo que puede ser la cercanía
de los puertos ucranianos y de los puertos del Danubio que están empleando para la exportación de grano. Parece probable, y esto es como dice la propia palabra, parece probable, una disminución rusa en seguridad que afecta a sus sistemas en puerto. O sea, ha habido ataques al puerto de Sebastopol con evidentes daños y sobre todo pues, lleva la reducción de labores de mantenimiento rutinario sobre buques en dicho puerto. Lo que está claro es que desde el hundimiento del crucero Moscova, lo que ocurría en el Mar Negro está bajo una niebla informativa. En las últimas semanas, el uso de drones navales por parte de Ucrania han puesto en atención lo que se dirime en el Mar Negro, además del establecimiento en su día del corredor seguro para la exportación del grano ucraniano y lo que implica la salida de Rusia del acuerdo y las consecuencias derivadas de esa salida. Es curioso e interesante leer y hacer hincapié en la información que el jefe de la Administración Militar de ESA publicó sobre camiones completamente calcinados en lo que parece ser un nuevo ataque contra el sector de las exportaciones agrícolas ucranianas, con el que las fuerzas rusas han venido cebando desde que Moscú se saliera del llamado acuerdo del grano a mediados de julio. Esto no solamente implica destrucción y reducción de esas exportaciones, sino que además se está produciendo la subida de los seguros de importación de esos granos y los seguros de traslado y transporte mediante barcos de ese grano. Si todos recordamos, en virtud de este acuerdo del grano, Rusia se comprometió durante un año con Turquía y la ONU a permitir la salida por 3 puertos ucranianos del Mar Negro, todos ellos situados en la región de Odesa. De ahí la importancia de todo el bombardeo que Rusia está realizando hacia la región de Odesa. Kiev ha recurrido a sus puertos del Danubio desde entonces, y Rusia ataca ahora con mayor frecuencia los puertos fluviales de Ucrania. Los ataques a los puertos fluviales en el Danubio, Izmail, Reni, Kililla y Ust-Danaiki, representan actualmente el 10% de las exportaciones de grano en Ucrania. Y para hacernos una idea, han provocado una reducción de exportaciones a países asiáticos, africanos y europeos de hasta 3 millones de toneladas por cada mes. Por otro lado, estamos conociendo las dicotomías y las discusiones que existen actualmente entre el gobierno de Ucrania y el gobierno de Polonia, precisamente como consecuencia de los comentarios que hizo Ucrania respecto a los países implicados en el tema de los países europeos implicados en el tema del grano y las quejas que estaban formulando contra Ucrania en estos sentidos. Bueno, y para finalizar, porque el tiempo se ha comido por el tema del ordenador y por eso voy un poco más deprisa, indicaré a fecha de hoy cuál es la panorámica de las acciones que se están llevando a cabo en los escenarios este y sur, así como que implica para cada uno de los contendientes. Ucrania tiene una situación muy cambiante en torno a Orikhiv, región occidental de Zaporilla. Es decir, por un lado tiene las presiones americanas respecto a que trasladen las fuerzas de élite que está empleando en la zona de Bakhmut hacia esa zona para romper la segunda defensa rusa de la zona y poder llegar a cortar los recursos logísticos que está enviando Rusia. Y ello implica que de una forma u otra, y debido a la guerra de información y debido a la guerra híbrida, pues se está confundiendo de una manera específica cuáles son los objetivos finales de Ucrania o cuál es lo que persigue Ucrania en este momento con los dos frentes que tiene abiertos. Por ello, yo me atrevo a decir que la situación táctica puede cambiar rápidamente, lo que no implica, y esto también quiero recalcar, que se produzca un rápido avance de la contraofensiva ucraniana en los dos frentes. Existe una gran actividad de acciones entre Nuevo Fedorivka y Belgorod, al sur y hacia la zona de Zaporilla. Y lo que está claro es que tocando la fibra y lo que está suponiendo lo que transmite el gobierno ucraniano, todo bajo las debidas precauciones, la moral está muy alta en lo que son las tropas ucranianas y fe en los resultados a medio y largo plazo. Es decir, es un ejército motivado, actualmente preparado y esperando dos armas fundamentales que si no están, una de ellas sí que está allá, que son los tanques Abrams, y luego
la posibilidad de que Estados Unidos mande los sistemas HIMARS a Ucrania, lo que cambiaría ostensiblemente las operaciones y esta contraofensiva, al implicar misiles de largo de medio y largo alcance que afectarían a zonas ya muy importantes para Rusia y que hoy por hoy pues no tienen ese acceso. Rusia, por otro lado, tiene un elevado gasto de potencia de combate en contraataques, es decir, está empleando fuerzas de élites en los contraataques para recuperar los territorios perdidos y fuerzas de reserva. La diferencia entre unas y otras son evidentes, pero además esas fuerzas de élite no se están derivando hacia ese otro escenario que está apuntando Estados Unidos y que para que Ucrania rompa en esa contraofensiva, con lo cual, pues ahí hay otro punto de interés en lo que va a pasar la próxima semana. Además, Rusia es un ejército, y permítanme la expresión, cuadriculado, es decir, un ejército jerarquizado y cuadriculado. Todo se organiza desde los cuarteles generales en Moscú, pero los comandantes en los campos de operaciones viven la batalla de otra manera y ven en tiempo real cuáles pueden ser los pros y los contras de esas planificaciones que se realizan en esos cuarteles generales. Por lo tanto, mantienen su despliegue actual y ello puede ser un error de corto futuro para la fuerza rusa. Y hay un tema que se multiplica en muchos medios de comunicación, el gran sacrificio ruso para mantener cada metro, lo cual también implicaría que por parte de Rusia se está preparando otra ofensiva en otro eje diferente al que está manteniendo actualmente. Bueno, en definitiva, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, esta contraofensiva. Esta contraofensiva hay que tener la paciencia a nivel occidental y mantener, por otro lado, la provisión de armamento y de medios materiales a Ucrania, porque el desgaste es tremendo. Y había hoy en la OTAN y en otros eso se habla mucho, y sobre todo en Estonia, que Estonia ha hecho hoy una declaración en la ministra de Defensa sobre lo que hay que hacer, de menos discusiones y más producir en las fábricas y más dinero para que las fábricas produzcan el material que necesita Ucrania y asegurarnos con esa línea, la resistencia de Ucrania y el 3%, hablamos ya del 3% de la OTAN, que Europa mantenga un posicionamiento adecuado para convencer a Rusia de que cualquier enfrentamiento desde el punto de vista militar no sería adecuado y sería para ella otro fracaso, además del fracaso que tiene actualmente. Bueno, pues con esto termino mi disertación. Gracias por vuestra atención y por la paciencia que habéis mostrado a lo largo de la tarde por este ordenador que de repente se ha puesto a funcionar como una moto, lo cual implica que efectivamente pues había un tema de actualización y bueno, vamos a ver que si esto continúa así hasta que terminemos la comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, y por además primero fue concisa, pero fue muy interesante y sobre todo muy clara y evidentemente da gusto oírte explicar con esa capacidad de síntesis todo lo que está pasando allí, que evidentemente no es fácil. Así que dejamos ahora la oportunidad para los que quieran preguntar, pues este es el momento. Manuel, conecta el micrófono. Yo quiero, yo quiero, en primer lugar, excusarme ante el general, porque ayer, como estaba celebrando el triunfo diplomático de las dos organizaciones frente a Rusia, me pasé un poco con respecto a las posibilidades militares. En materia militar no sé nada. El que sabe es el general Carrasco. Y hay un tema al que él ha hecho mención y que además tiene relación con la pregunta que me hicieron antes durante la interrupción de Carrasco, que es lo que él llama la niebla informativa. En Rusia nunca sabemos qué es lo que está pasando realmente. Concretamente hay que recordar que cuando la batalla de Moscú, cuando los alemanes estaban a las puertas de Moscú, de repente apareció un ejército impresionante procedente de Siberia. Y después de que los alemanes creyeran que habían conquistado Stalingrado, apareció otro ejército también allí. Con lo cual, evidentemente, Rusia tiene unos recursos enormes. Se estaba hablando ahora de que había 220.000 soldados rusos en la región sur.
pero el Medvedev, el antiguo presidente y actual responsable de temas operativos, ha dicho que hay 320.000 rusos, es decir, que la capacidad militar de Rusia es enorme, con lo cual, evidentemente, el general tenía razón, alarga el esfuerzo que hay que hacer para mantener la ofensiva ucraniana es enorme y no sabemos si tenemos la posibilidad. Lo digo esto en primer lugar. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? No lo sé. Yo he estado viendo esta mañana un informe preocupante de la organización RAND. Y el informe preocupante es un informe bastante extenso, que no he tenido tiempo de estudiar, sino he visto el resumen. Y es que la posibilidad de que en cualquier momento Rusia decida escalar. Hasta ahora ha habido una especie de proceso de escalada. Tanto los rusos como los ucranianos no han llegado las posibilidades al máximo, pero los rusos en cualquier momento podrían decidir utilizar más recursos, incluyendo el arma nuclear. Con lo cual, el optimismo mío de ayer se ha enfriado mucho y no sabemos lo que va a pasar. Evidentemente, sobre el terreno, los ucranianos han hecho avances, pero muy pequeños. Estamos hablando de pequeños avances de cada día 1 kilómetro cuadrado o algo así, con lo cual en un territorio como el de Ucrania es insignificante. Con lo cual, repito, quiero expresar mi arrepentimiento por haberme ayer osado criticar los puntos de vista del general Carrasco, cuando el general Carrasco sabe mucho más del tema que yo. Y en este momento tenemos una gran incertidumbre, así como desde el punto de vista diplomático. Está claro que Occidente le ha ganado la guerra a Rusia. Desde el punto de vista militar, Rusia tiene todavía mucho por delante y no sabemos lo que va a pasar. Manuel, muchas gracias, pero yo no en ningún momento me sentí, y lo digo de corazón y con toda sinceridad, creo que en estas charlas, indudablemente, eh, decimos y lo que estudiamos, y yo he estado estudiando toda mi vida el tema militar, al final te das cuenta, como decía alguien, de que cada vez me preocupo muchísimo, cada vez más me preocupo porque cada vez sé menos. Y en estos términos hay que tener mucho cuidado con Rusia porque los zarpazos de Rusia pueden ser no solamente militares, sino económicos y potentes al mundo occidental. La pregunta es, o la pregunta no, mi preocupación es, ¿Occidente está preparado para resistir, o lo que hablamos de resiliencia igual que los ucranianos o los rusos ante una escalada de la guerra? No lo sé. Tengo mis dudas, aunque creo que ahora mismo esta ofensiva, como llama Rusia, pero esta guerra declarada de Rusia contra Ucrania y la invasión de un Estado es una cuestión que no podemos obviar, que tenemos que parar, cueste lo que nos cueste, porque nos va el futuro, como muy bien decías ayer, el futuro de Occidente, el futuro de la Unión Europea y el futuro del mundo está en parar estos regímenes autocráticos y sobre todo las acciones de estos regímenes autocráticos. En lo que se refiere a escalar armas tácticas nucleares o ya situadas en Rusia, según medios de inteligencia, o misiles, hombre, yo diría que Rusia sabe también que cualquier escalada puede tener una respuesta evidente y que a ella no le conviene. China está reculando en este aspecto porque China está en un proceso ahora mismo de desarrollo nuclear que no está años luz de Estados Unidos y de Rusia. Evidentemente, de la perspectiva de ahí, pues no creo yo que esto escale hasta ese punto. Lo que sí es cierto es que cada vez se están tocando más, y perdón por la expresión, ahí también lo dije y ahora también, porque estos ataques, por ejemplo, a los puertos ucranianos en el Danubio, con drones, están implicando que se están encontrando restos de drones por ejemplo, en la frontera de Rumanía. Y ya el secretario general de la OTAN ha lanzado un aviso. Ojo con esto, no escalemos aquello que no hay que escalar. Sabemos que no es deliberado, pero el toque de atención está lanzado. Yo particularmente pienso y quiero pensar que no llegaremos a la parte nuclear porque entonces estaríamos hablando de otro escenario y de otro futuro. Roque, Una pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál sería la respuesta esperable de Rusia
si se les hubiese a Ucrania los misiles estos de corto, medio y largo alcance? ¿Cuál sería la respuesta esperable? Pues inicialmente Rusia está lanzando avisos. También es verdad que los anuncios y estos avisos son obligados. Es decir, Rusia sabe, o sus expertos saben, que, por ejemplo, darle a los ucranianos F-16 no implica que esos aviones estén en uso al día siguiente, ni que puedan estar incluso en meses, por muchas razones. Darle a Estados Unidos que Estados Unidos done o dé o suministre misiles HIMARS no significa que las ojivas que van con ellos sean nucleares, sino que sean ojivas con un alto poder de destrucción, pero es lo que está empleando Rusia con el Onyx y con los drones que están lanzando. Y por otra parte, Estados Unidos, al mismo tiempo que está apoyando todo lo que es el envío de material, lo está haciendo bajo una cortina o dentro de una cortina de restricciones propias para evitar precisamente esa posible escalada. Indudablemente, si Rusia está lanzando misiles, ¿por qué no los puede lanzar Ucrania? ¿Qué podría ocurrir con esto? Sopensaría mucho el lanzamiento de misiles, porque le puede venir otro encima. Y de hecho, Rusia ya está viendo que sus fronteras no son impermeables, que ya no estamos lanzando misiles, que con simples drones estamos llegando al corazón de Moscú. Por lo tanto, aquí hay, lo que decía ayer Manuel, tenía mucha razón. Aquí se está llegando a un punto de desgaste por ambas partes y un punto de inflexión que posiblemente entre la vía diplomática. Pero en esa vía diplomática yo los dos únicos puntos que encuentro eh, para que no se produzca un alto el fuego es la exigencia de Ucrania de volver a los territorios iniciales y que Rusia desaparezca de esos territorios. Y por otro lado, la respuesta de Rusia de que esos territorios nos va a devolver y por lo tanto que ahí se queda. Con lo cual tenemos otro conflicto latente para dentro de 3, 4, 5 o 6 años. Mm. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí, bueno, sí, Juan Jesús. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Quería interesar, parece que he entendido que, pues, bueno, además debe ser obvio que en este conflicto se estarán sacando conclusiones desde el punto de vista militar. Y no sé si el tema de los drones es una novedad en enfrentamientos. Y la pregunta es, pero, ¿quién está fabricando los drones? ¿Se ha montado una industria de fabricación de drones allí en Ucrania o son importados? De los drones rusos habíamos oído que en Irán ya se ve que tenían un buen acopio de drones que le cedieron a los rusos. Pero la industria, ¿por qué se está descantando? ¿Por fabricar drones masivamente? ¿Se tienen ratios de efectividad, comparación con misiles de un tipo, artillería, drones? ¿Qué se está aprendiendo desde el punto de vista de las confrontaciones armadas, de los armamentos que están disponibles actualmente? Bueno, Juan Jesús, yo me he referido cuando he hablado de los drones y la guerra de los drones o la guerra de los aviones no tripulados, de los no tripulados, al incremento, a la proyección de nuevas tecnologías que sobre todo van al área de las comunicaciones seguras, de los sistemas antidrones y de las bunkerizaciones de los centros de mando y control. Es decir, desde que se inventaron los drones, y esto lo hemos vivido nosotros en Afganistán, nosotros utilizábamos allí en Afganistán drones tácticos, es decir, para aquellas unidades que están avanzando en el terreno y que tienen un ojo allá arriba y una pantalla aquí abajo para saber si por donde están pasando pueden encontrar resistencia o posibilidad de tropas enemigas. Eso ha ido escalando a drones que ya, si en vez de mantener una altura de 300 400 metros, pues ya tienen una altura mucho mayor y están enviando no solamente posicionamiento de tropas enemigas, sino informes de inteligencia. Y luego estamos hablando de otros drones que, como pueden ser los Global Hawk, que están produciendo una inteligencia impresionante por la alta permanencia que tienen en vuelo de más de 24 horas. Indudablemente la tecnología para que estos drones vuelen más y más lejos
con mejores autonomías, con lo cual pueden entrar más en territorio enemigo, con mejores sistemas de comunicaciones, con sistemas guiados GPS, con resistencia a las intromisiones o guerra electrónica que le pueden producir los equipos antidrones, pues ahí no se está produciendo ese incremento de ingeniería y de fortalecimiento de un sistema como puede ser el dron. De hecho, por referirnos actualmente a un país que está utilizando los drones en diferentes capas, podemos hablar de Israel. Israel tiene unos drones que prácticamente ven todo el territorio, ven otros drones que concretamente ante cualquier alarma se posicionan para saber la naturaleza de esa alarma, y luego otros drones que llevan unos pepinillos y que en caso de que esa amenaza sea real, la eliminan o la anulan. En este sentido, el actual o el futuro caza europeo, el FCAS, tendrá la posibilidad de ir acompañado por un enjambre de drones. No sé si habéis visto esas figuras que China ha sacado muchas veces con luces y con todo, esos movimientos, esas cosas y tal. Pues cada dron tiene asignado su transponder, por así decirlo, para no chocar con el otro. La inteligencia artificial está entrando de una manera ostensible, pero ese avión que se produzca en el futuro puede ir acompañado de un enjambre de drones, y cuando estamos hablando de enjambre de drones, estamos hablando de 100 o 150 drones que acompañan a ese sistema, cada uno con una misión específica. Es decir, que lo que antes hacía una serie de aviones, uno anulaba las defensas enemigos, otro controlaba los campos de guerra electrónica de ese enemigo y lanzaba señuelos y todo eso, para que los aviones que luego venían con armamento pudieran entrar sin ningún tipo de riesgo. Y eso lo hemos visto en las películas y todas esas cosas y tal. Ahora te lo hacen los drones, es decir, que los drones pueden tener, unos, la misión de destruir la supresión de las defensas aéreas enemigas, otro, cegar los radares enemigos, otro tal, y al final llega el caza, que es el sistema de sistema. Por eso, Alesca, no estamos hablando de un caza y de unos drones, estamos hablando de un sistema conectado con satélites, etcétera. De agua. Y eso está produciendo pues unos medios que indudablemente no todo el mundo los va a tener, y donde entre eso van a ser muy difíciles de evitar. Por lo tanto, los drones que están utilizándose, respondiendo a tu pregunta, ahora mismo en Ucrania con una fabricación interna, y luego la parte rusa, pues con compra a proveedor habitual que es Irán. No debemos olvidarnos que Ucrania, mucho antes de este conflicto, ya estaba manejando el tema del ciberespacio, ciberdefensa, seguridad en las comunicaciones y guerra cibernética. Claro, Es decir, que no estamos hablando de un Muy bien, país gracias. que haya salido de la Edad Media ayer, sino que estamos hablando de un país que ya tenía una base suficiente para poder enfocar cuáles serían los objetivos de fabricación de determinados sistemas. Eso es lo gracias. que... Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Pues bueno, pues en ese caso ya solo me queda darle las gracias a Juan Antonio por su magnífica presentación y emplazarles a todos a mañana para escuchar la conferencia de Alfredo Rocafort sobre los aspectos económicos que tienen que ver con la situación actual de Ucrania.